Bienvenidos al Instituto Cervantes a la primer conversatorio y presentación del libro de este año. Ya como saben los asiduos, hemos empezado la programación cultural con las proyecciones de cine. No se olviden, este sábado seguimos con el ciclo dedicado a Gonzalo Suárez. Todos los sábados a las 4:30, proyección de cine en español en el Instituto Cervantes. Y quiero agradecer muy especialmente a todos ustedes por su fidelidad, los que vienen y las que vienen sobre todo habitualmente, y a los nuevos que llegan por primera vez o que no vienen tanto, pues bienvenidos y esperamos verles muchas veces más. Quiero agradecer muy especialmente al embajador L'Osquiol Vide por tener la amabilidad de presentar aquí en el Instituto Cervantes este libro autobiográfico. Y también a nuestro embajador Luis Cuesta, embajador de España en Suecia, que además va a debutar como actor, vamos a decir, protagonista. Suele estar ahí en esa primera fila, pero ahora le tenemos aquí embajador, creo que es la primera aquí en Estocolmo y esperamos que no sea la última, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, pues nada más, muchas gracias y embajador, pues Cuesta, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, director, muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Si me permiten, empezaré haciendo una pequeña reseña biográfica del embajador Vide, aunque bueno, todo su libro es autobiográfico, con lo cual la mejor manera de tener la reseña es leer el libro. Pero permítanme que diga que el embajador Lars Hjalmar Vide cuenta con más de 4 décadas de experiencia diplomática en puestos bi- y multilaterales y también en puestos directivos en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco, aquí en Estocolmo, que ha adquirido un profundo conocimiento y experiencia también en negociaciones internacionales, en negociaciones multilaterales, en Naciones Unidas, en la reforma del sistema de Naciones Unidas, también en negociaciones de desarme y no proliferación. También ha ejercido como primer mariscal en la Casa Real, en la Casa de Su Majestad el Rey de Suecia, encargado del planeamiento y de la implementación de la programación de la familia real. Ha sido embajador de Suecia en Malta, en Pakistán, en la Santa Sede y también hasta el 2019 en España, país que conoce muy bien. Ha estado destinado allí en 2 ocasiones, ya nos lo contará él a lo largo de este conversatorio. La primera a principios de los años 80, entiendo que como joven secretario de la Embajada de Suecia en Madrid y después como colofón a su carrera diplomática, pues como embajador de Suecia en Madrid. Y también acreditado en Andorra. A eso también dedicaremos un pequeño párrafo de este conversatorio. Y está casado con la española Margarita Salvador Ureta, que nos acompaña aquí. Y para mí la verdad es que es un gran placer que el embajador Vide, que ha escrito su libro en sueco, pero habla un magnífico español, como ahora comprobarán, pues se haya prestado a este coloquio que mantendremos en español. Embajador, si me permites, una primera pregunta. Tu libro se titula Revolutioner och Resolutioner, Revoluciones y Resoluciones. ¿Qué has vivido más a lo largo de tu vida? ¿Revoluciones o resoluciones? Bueno, primero quiero agradecer al Instituto Cervantes por organizar esta charla, o esta conversación, mejor dicho. Para mí es un gran honor estar aquí. Ya me siento como incorporado en la familia de los hispanohablantes mundialmente, ¿no? Y además poder hacerlo en el noble idioma de Cervantes me causa aún más placer. Bueno, sí, revoluciones o resoluciones. ¿Qué más ha marcado? Podemos decir que empecé con las revoluciones y terminé con las resoluciones.
Luego había también revoluciones pequeñas o de otro tipo a lo largo de mi carrera. Pero claro, empecé en la Cuba revolucionaria. Aterricé en el aeropuerto de La Habana el 17 de julio de 1977, el mismo día que cumplí 25 años. Y entonces muchas de revoluciones no sabía yo antes de llegar ahí. Pero sí, que Fidel Castro era una figura mítica, sobre todo, claro, para los partidos de izquierda y la gente de izquierda, para intelectuales así en Europa, y tenía mucha fama, y había un romanticismo rodeando esto de la revolución cubana. Y yo no sé realmente por qué me mandaron a mí, porque no tenía, como dije, ninguna vocación revolucionaria, así. Pero sí, que tenía mucha curiosidad y quería también ganas de aprender español, y tenía un interés en toda la cultura hispánica. Y por eso, me preguntaron sobre Cuba, yo encantado acepté esta oportunidad. Así que había revolución y vimos clase en el momento cumbre, porque después, un par de años después, empezaba una caída de la ideología revolucionaria en Cuba. Pues la ideología siempre mantenía, pero como ejemplo práctico empezó la caída de esta revolución. Pero luego hubo otras revoluciones, por ejemplo, la guerra civil en Guatemala y en El Salvador, la revolución en Nicaragua, que yo también vivía bastante cerca ya en Cuba, porque pocos días después de haber tomado el poder el Frente Sandinista, llegaron a La Habana para agradecer a Cuba por el apoyo que ha tenido. Y ya los vi. No sabía yo que un par de años, no muchos años después, iba a ir yo mismo a Nicaragua, acompañando a nuestro primer ministro, entonces Olof Palme, a visitar a los revolucionarios. Pues sí, que había revoluciones. Y luego, en Naciones Unidas, que he trabajado mucho ahí, por supuesto, ha predominado las resoluciones. Y es la otra parte, ¿no? Para cambiar algo en la vida, puedes hacer una revolución, o puedes decidir sobre una resolución a tomar ciertas medidas. Y por supuesto, queremos realmente que el mundo se dirige por resoluciones más que por revoluciones, pero para mí ha marcado las dos gran parte de mi carrera. Y hablaba de revoluciones pequeñas. También se puede decir que cuando volví a Estocolmo después de primero 2 años, 3 años en Israel y luego 5 años en Nueva York, que vino a Estocolmo, la pequeña revolución era la reorganización del Ministerio de Asuntos Exteriores. Era otra manera de dividir los temas, cambios a la jerarquía, una delegación más a los departamentos distintos, y te daba, tenemos que adaptarnos a nuevas maneras de trabajar así. Y luego la revolución digital que ha tocado el ministerio, como el mismo Asuntos Exteriores de España, como a todos, ¿no? Como escribo de cómo tenía que entrar en lo más profundo de la embajada, abrir una serie de puertas de seguridad y antes de llegar al aparato sagrado donde se escriba el mensaje cifrado a Estocolmo, como ahora que la gente está con su teléfono y así. Era una revolución también de nuestra manera de trabajar y nuestra manera de enfocar las cosas. Bueno, ¿puedes seguir elaborando o puedes...? Seguirás elaborando, yeah. Pero para estimularte, para incentivarte un poco más de ese... me gustaría que nos hablases un poco de ese periodo en Centroamérica y también de ese viaje a Nicaragua, en el que también participó
como intérprete, como traductor de Olof Palme, Paco Ruiz, a quien rendimos homenaje aquí en el Instituto Cervantes el año pasado, y que también ha dejado algún testimonio escrito sobre ese viaje con alguna anécdota. Si nos pudieses hablar un poco más de tus vivencias en Centroamérica, claro, y ese viaje a Nicaragua. Sí. No, Centroamérica era... pero ya hubo estos procesos, ¿no? La revolución había ganado en Nicaragua en 79. Había la guerrilla en Guatemala, mencionaba la guerrilla en El Salvador, que luchaban contra regímenes bastante autoritarios de la vieja escuela de dictaduras militares, más o menos. Y teníamos los llamados contras, que eran grupos de rebeldes financiados y llevados por Washington, ¿no? Por la administración de Ronald Reagan, que trabajaban en Nicaragua para derrocar el gobierno revolucionario ahí. Y la cosa era que había los que tenían la visión de norteamericana, la visión de Estados Unidos, era que es una lucha entre el occidente y el comunismo del este. Si los regímenes, estos revolucionarios, tomaban poder, dentro de poco iban a dar, como Cuba intentaba hacer en los años 60, de dar pase a las fuerzas de Unión Soviética, las fuerzas comunistas, de empezar a penetrar y al final a dominar a Centroamérica, y por eso querían parar este proceso. Al otro lado había el proceso que sí que era en cierta medida revolucionario, pero sobre todo era un levantamiento contra injusticias, contra grandes desigualdades, contra una dominación de Estados Unidos muy larga, así. Y el gobierno sueco y muchos gobiernos europeos realmente no estamos solos en esto. A los alemanes, españoles, los ingleses, franceses sobre todo, creían que estos que pasan en Centroamérica son conflictos con raíz interno. No es una cosa que Unión Soviética está moviendo las fichas para entrar ahí, no. Los conflictos, la base es socioeconómico, la solución es reformas políticas, reformas económicas y así. Mientras que Estados Unidos sí tenían esta visión de una lucha entre los bloques y lo vivían en esta perspectiva. Y bueno, como Pierre Jory, que era el número 2 en el Asuntos Exteriores y cercano colaborador con Palme, él tenía gran interés en esta zona, tenía muchos contactos ahí. Y cuando yo terminaba mi primer estancia en España, estaba en España 80-83. En 83 me ya contactaron de Estocolmo, o finales de 82, me preguntaban si quería ser el encargado de Centroamérica en el ministerio. Y claro, de un lado yo sabía que Jory era un señor con cierto peso político, que era bastante duro como jefe, exigía mucho, ¿no? Exigía mucho de conocimiento de español y de esto, y por eso no sabía exactamente que me vendría bien, si quería trabajar ahí. Al otro lado sí que era muy en el centro de la atención en aquella época, aquí en Suecia, y claro, era tentador también, ¿no? de entrar en un trabajo que ya sabía que era difícil, que había muchos desafíos, pero me sacaría un poco de las rutinas realmente. Bueno, entonces acepté, sí. Y pocos días después llega un telegrama diciendo que Jory exige tu presencia en el viaje que él va a hacer a Nicaragua, a Costa Rica y a Cuba. Y entonces, pero le dijo, son 2 días después de mi matrimonio. Yo
Margarita, nos íbamos habíamos decidido casarnos. Estaban los invitaciones mandados. Habíamos hecho la reserva también para ir a esquiar después del matrimonio. Estaba todo, ¿no? Gente venía de Suecia y toda la familia venía de distintas partes de España. La iglesia estaba decorada y exige al señor Jory que 2 días después que me voy con él a ver a Fidel Castro. Y discutimos mucho esto, pero al final decidimos que, bueno, podíamos posponer un poco este viaje de novios. Y entonces, aunque más gente dije, vas a estar casado con Margarita el resto de tu vida, no con Pierre Jory. Pero me fui ahí y entonces pasé unos días, bueno, profesionalmente muy interesantes. Y resultaba que con Jory nunca llegamos a ser amigos íntimos, así, pero podía colaborar bien con él, ¿no? Y que él gustó los informes que hizo de los distintos encuentros. Bueno, entonces fuimos a Estocolmo. Bueno, nos casamos, fuimos a esquiar, conducimos el coche lentamente a París y luego a Estocolmo y empecé a trabajar ahí. Y estaba en este trabajo como desk officer, ¿no? o encargado de Centroamérica. En España había un señor que se llamaba Pico de Cuanya, ¿no? Yago, exactamente. Y luego él subió a director general en esto, me recuerdo. Pero, yo estaba así de encargado de Yago, perdóname el inciso, fue mi primer embajador en Colombia. Ah, mira. En Colombia. Ah, sí. Bueno, Muñoz es un pañuelo, como se dice. Así es, pero bueno, felizmente, sí. 4 décadas después seguís casados, Margarita y tú. Malamente. Lo cual quiere decir que las 2 decisiones, la de ir con Pierre Jory y la de casarte con Margarita, la profesional y la privada, así es. Las 2 fueron buenas. Sí. Exacto. Bueno, entonces ya estaba eso. Y al final, Jory convenció a Olof Palme de visitar a Nicaragua, precisamente para darles un empujón en crear una democracia verdadera, de establecer un mercado, una economía de mercado, de abrir el país, de tener elecciones, como Palme lo expresó, la legitimidad de las urnas, ¿no? Y no la legitimidad de las armas. Eso lo habían ganado ya echando a Somoza del país, pero tenía que ganar la legitimidad por las urnas. O sea, él decidió de viajar ahí. Fue el único presidente de gobierno o primer ministro europeo que visitó a Nicaragua sandinista. Fuimos ahí. Fue justo, estamos en Nueva York, y luego íbamos a coger un avión de Nueva York a México, que era la primera parte del viaje, luego a Nicaragua. Y estando en Nueva York, los sandinistas toman la decisión de posponer las elecciones. Y justo era muy mala noticia para nosotros, pero era precisamente por eso que iban, ¿no? Para que tuvieran las elecciones lo más pronto posible y todo eso. Y entonces la oposición de Palme en Suecia no tardaba en criticar el viaje. Y Bildt, que era entonces joven en el Partido Conservador, él dijo que tenía que no solamente no viajar, pero tenía que cortar toda la asistencia a Nicaragua. El ex primer ministro, que era Thorbjörn Fälldin, él dijo que no sería mi prioridad, pero no voy a impedir que Palme viaje. El liberal dijo que no viaje. La ex ministra de Asuntos Exteriores del Partido Centro, Karin Söder, ella dijo, viaja, pero dile muy bien a Ortega lo que tiene que hacer, más o menos. Todo eso está en el libro y investigaba todas estas expresiones para ponerlo en perspectiva, que estaba muy
el viaje muy controvertida, ¿no? Muy discutida, pero Palme fue solamente 24 horas, fue rápido y convocó muy claramente el mensaje esto y tuvo cierto efecto porque hubo una temporada, una década o más, 15 años quizás, cuando había una serie de elecciones, había cambios de gobierno y funcionaba bien. Luego volvió Ortega al poder. Él está ahí por vida, más o menos. Es uno de los estos, ¿no? Aunque es un país poco olvidado ahora. Pero Ortega y su mujer, Rosario Murillo, ella está de vicepresidenta. Y este que era el gran revolucionario, entonces realmente inició un desarrollo democrático, inició un desarrollo hacia el Estado de Derecho y de todo eso, pero con los años se convirtió a un ultraconservador en muchas maneras y ahora dirige con mano dura en Nicaragua. Bueno, se puede hablar muchísimo de eso, pero lo hemos perdido ya en los años 80. Pero sin seguir un orden cronológico, pero sí hasta cierto punto coherente con lo que estás contando, hablabas de la transición o de las transiciones a la democracia en Centroamérica. Antes, justo antes del 80 al 83, estuviste en Madrid y ahí viviste en primera mano el proceso de transición en España, la apertura de la sociedad española, de la época de la movida madrileña. También algunos episodios de involución o de intento de involución política con el golpe de Estado del 23 de febrero, lo que llamamos el 23F, es algo que las generaciones que lo vivimos lo recordamos de manera muy vívida. Es un poco quienes vivieron el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos o el 11M del 2004 en Madrid, pues recuerdan bien esa fecha, lo que estábamos haciendo y cómo nos enteramos, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué te pareció España cuando llegaste a principios de los 80 en contraste con la Suecia de la que tú venías? ¿Y cómo viviste el golpe de Estado del 23F? Sí, que en España hubo muy poco conocimiento, en Suecia hubo muy poco conocimiento de lo que pasó en España en la época de la transición. Se tardaba mucho aquí por parte de los políticos y por la sociedad sueca en general de captar que realmente hubo un cambio y que a la muerte de Franco y que el cambio se fue llevado por el rey Juan Carlos y por el primer ministro Adolfo Suárez y no fue llevado realmente por Felipe González o Santiago Carrillo, así que cuando estaba Felipe estaba ya de vuelta a España, Carrillo estaba todavía en exilio, pero que la democracia, la transición y la democratización vino mucho realmente llevado por ahí. Pero por supuesto era un amplio movimiento en todo el país, pero eran personajes claves. Y en Suecia no se captaba mucho esto, por eso había ciertas sospechas, ¿no?, contra España. Y cuando vino ahí, se había empezado a cambiar las cosas. En 80... Bueno, ya había habido unos intercambios de ministros y luego hubo una visita de Estado realmente que ya estaba en cambio, pero tardaba mucho. Sí, era la actitud de Suecia, ¿no?, un poco así, ¿no?, sospechoso, un poco escéptico, si realmente es verdad, ¿no?, la transición. Luego, bueno, llegué ahí yo claro, vimos enseguida que se estaba cuestionando mucho que la democracia realmente, ¿qué nos ha dado? La ETA sigue, ¿no?, matando a gente, el paro sigue alto, la economía va mal, los políticos parecen que
que son los corruptos de siempre. Y había un cierto malestar, ¿no? Pero pensábamos en la embajada, yo, el embajador, el equipo tenemos ahí, los colegas en las otras embajadas, hablamos mucho de eso y estamos todos convencidos de que está esto ya tan sólido, ¿no? Y está el sistema fuerte y resistente que aquí no va a haber nada. Puede haber algún loco, como la primera intento de Tejero, que era lo de Café Galaxia, ¿no? La conspiración esta. Puede haber un intento menor, así, de algunos nostálgicos que se reúnen en un café y hacen un plan de golpe, pero no va a llegar a mucho más. Cuando estaba trabajando con el libro, fui a los archivos a buscar los informes políticos de la embajada que hemos escrito Estocolmo, y realmente ahí está esto, no preveíamos nosotros, por lo menos, de que hubo lo que hubo el 23F, que hubo un levantamiento bastante serio, ¿no? Que estaba muy cerca esto de haber salido muy mal. Y eso describo hora por hora en el libro cómo vivía eso, porque es que, como he dicho, no hemos visto la profundidad, ¿no? de esto, de los nostálgicos que querían una vuelta al viejo régimen, que estaban tan determinados de hacer algo, que hubo muchas discusiones en cenas, en bufetes de abogados, en círculos cerrados de cómo cambiar. Y eso, si leían los informes políticos de la embajada, no captamos nada de eso, ¿no? Demuestra que, bueno, los diplomáticos, no sé, teníamos una información oficial, hablamos con asuntos exteriores, hablamos con la gente que pensaban como nosotros, lo que no hablamos nunca es la gente que no pensaban como nosotros. Y es decir, que el contenido, yo me temo que eso es bastante general, ¿no? Por muchos destinos donde he estado, de que hay cosas que no prestas la atención suficiente. Y sí, en nuestros informes políticos de Estocolmo no previmos de ninguna manera lo que pasó el 23F. Y el 23F era un día normal. Yo fui a jugar al tenis después del trabajo y conducía mi coche a casa, y cuando llegué a casa el portero me dijo: hay algo raro ahí en el Parlamento, en las Cortes, que yo no sé qué es, parece que son terroristas o así. Fui a mi apartamento, puse la televisión, había una película de dibujos animados. Pongo la radio, hay música militar. Y yo sabía, qué raro, ¿no? y entonces empezaba a buscar los radios de aquella época, ¿no? Que tenías que buscar la estación, ¿no? Encontré a Cadena Ser, y ellos tenían gente en las Cortes, y contaron lo que había pasado, ¿no? Y la entrada de los guardias civiles y de esto, y que sí, que había un golpe. Y ya me di cuenta yo de que eso. Entonces lo que primero hago es llamar a la embajada, al embajador, porque yo sé que el embajador estaba ahí dentro, porque era el mismo día que iban a hacer el voto de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Y entonces estaba el embajador por eso ahí, y había dos políticos suecos que estaban en Madrid por la conferencia de seguridad, pero que también querían ir a las Cortes y pensaban que es un buen día de ir, que los dos diputados suecos y el embajador sueco estaban ahí. Y entonces yo realmente me preocupé por esto, que habrá pasado, ¿no? Porque los tiroteos no sabíamos muy bien de esto, pero oí en la radio dijeron que había tiroteos dentro. Pero bueno, el embajador dijo tranquilamente: estoy aquí con Gabriel Romanus y Allan Hernelius, los dos diputados, tomando un coñac. ¿Ya? Pero mejor que vengas a la embajada, porque no sabíamos lo que pudo ocurrir, ¿no? Entonces fui a la embajada y
me contaron ellos que habían estado arriba, ¿no? Donde los espectadores Sí, estaban. Ya, exacto. Y cuando entró Tejero estos empezaban a pegar tiros al techo. ¿Tejado o techo? Techo. Me confundo con este tejado y techo. Tiraban ahí. Y bueno, ellos se pusieron, como os recordáis también de esta ahí el foto icónico de las tres personas que están rectos, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado, el general que trabajaba como ministro de Defensa, vicepresidente del gobierno de Suárez. Los tres que no se dejaron inmutar, ¿no? Pero el resto estaba al suelo, incluyendo los suecos. Por eso el cognac lo merecía. Y uno de los suecos, el de Folkpartiet, los liberales romanos, entonces fueron como gateando, saliendo de ahí. Y él se había olvidado su maletín. Y entonces él vuelve gateando, buscando el maletín y gatea otra vez fuera, ¿no? Y luego pregunté por la noche, ¿por qué arriesgas tu vida para un maletín? Así, uy, pero eso tiene documentos secretos del ministerio, ¿no? Y eso, acto heroico, sobrando también, como sabemos ahora, como algunos tratan los documentos del gobierno. Bueno, eso por fin salió. Bueno, luego hubo toda esta, durante esta noche, ¿no? de General Armada que aparece ahí, ¿no? Para lanzar un plan, una negociación con los golpistas. Y luego había los acontecimientos en Valencia, cuando Milans del Bosch saca los carros de combate a las calles de Valencia y todo eso. Pero yo puedo estar varias horas contando estas historias, pero sí, lo que hice yo, lo que hace en este momento era primero llamar a casa a todos empleados de la embajada, a ver cómo estaban y decir, quédate cerca de un teléfono el resto de la noche porque igual necesitamos hacer algo. Y luego llegué a algunos contactos que teníamos entre los suecos, la comunidad sueca. Justo un par de meses antes habíamos revisado el plan de emergencia que teníamos y que me llamaban personas de contacto en los distintos lugares, ¿no? Donde había muchos suecos. Y llamé a ellos y todo bien, todo tranquilo en todas partes. Y entonces ya no hubo mucho que hacer realmente después, ¿no? Estaba, porque no sabíamos hasta mucho después que Armada realmente, el general Armada, que venía ahí en nombre del rey, pero realmente era uno de los primeros de los golpistas. No sabíamos, que querían poner a Milans del Bosch como presidente de un gobierno militar, o Armada mismo quería ponerse a sí mismo, ¿no? Todo eso no era nada claro, y que el conflicto entre Tejero y Armada, ¿no? Eso es curioso también. Tejero quería restablecer el viejo dictadura militar, y cuando Armada dijo no, él quería más bien un golpe blando, un gobierno de tecnócratas, representantes de distintos partidos, así, pero no una vuelta al gobierno militar. Y ahí se enfadaron los dos, y hay mucho escrito sobre eso. Se enfadaron. Esa es una clave del fracaso del golpe, de que había diferentes ideologías total de lo que querían hacer de esto. Diferentes, no ideologías, ideas. Bueno, al final, ¿no? se habló el rey, eso sí. Yo, después de la embajada, fui a casa, y a casa puse la televisión, y ya todavía seguía dibujos animados y música militar, pero en un momento se para la película. Era una película de Bob Hope, me recuerdo también, una comedia americana, y se para la película
y sale una de las locutoras o locutores habituales de la televisión diciendo que dentro de breves momentos vamos a hacer un discurso de Su Majestad el Rey. Y duró varias horas los breves momentos, pero al final vino el discurso del rey. Y ya era muy claro, ¿no?, que el golpe iba a fracasar, porque él tomaba su postura era claramente por apoyar a la Constitución y el marco legal y ordenaba directamente a los militares de no salir de sus cuarteles o a Milán del Bosch, de retirar sus tropas de las calles. Y ya fue el golpe, el cambio decisivo, ¿no?, el discurso del rey. Y poco después, cuando sabíamos pudimos respirar, ¿no?, que eso parece que se va a resolver. Hubo muchas otras cosas, la liberación de los rehenes y de todo eso. Pero yo no pude resistir, que cogí el coche y me acerqué ahí. Y era ya las 2 o 3 de la madrugada. Y salí a ver, no vi mucho realmente, vi simplemente autobuses y militares y policías y guardias civiles y helicópteros y focos bailando sobre la gente. Pero puedo decir que yo he estado. Sí. Y lo viviste en directo, y creo que es un testimonio muy, muy valioso, ¿no? Por ser la visión de un diplomático extranjero en ese momento acreditado en Madrid. Luego, resumes los últimos años de tu carrera, los últimos años en el Ministerio de Asuntos Exteriores, como embajador en Pakistán, en la Santa Sede y en España, como un viaje de los talibanes a los cardenales, terminando con los catalanes. Vamos a ir un poco por partes. Me gustaría que nos hablases un poco de tu experiencia en la Santa Sede, tu visión o tu vivencia con el Papa Francisco, y también con los preparativos de esa visita oficial que el Papa hizo a Suecia en el 2016. De Malmö, exacto. La primera visita de un papa a Suecia en toda la historia. Pues si nos puedes contar. Bueno, sí. Bueno, los talibanes, eso lo digo porque sí, suena divertido, ¿no? De talibán al cardenal. Cardenales catalanes. Claro, son cosas. Y los talibanes, es muy injusto a Pakistán verle como un país de talibanes, porque realmente es un país que tiene, claro que hay una gran pobreza y hay una gran desigualdad, sobre todo entre hombres y mujeres, y hay grandes problemas socioeconómicos, pero lo que tienen una democracia más o menos funcionando. Tienen también núcleos de gente muy bien educados en universidades de Estados Unidos, de Reino Unido, de la Unión Europea. Y hay alta tecnología, y hay artistas, escritores, pintores destacados ahí. A la vez que existe, ¿no?, esta grande pobreza. Y los talibanes, sí, eso trabajan. Hay los talibanes afganos, claro, y que ellos quieren, y ya están en el poder otra vez. Como sabéis todos, están en Kabul otra vez. Y ellos trabajaban mucho, colaboraban mucho con ciertos sectores en Pakistán, y iban al lado pakistaní de la larga frontera montañosa entre los países, buscando refugio, y sean suministrados de explosivos, de comidas o lo que sea, ¿no? Y luego estaban trabajando contra la presencia occidental de la ONU y de la OTAN, que había también apoyando el gobierno en Kabul. Y luego hay los talibanes pakistaníes, que son pocos, pero que hay un grupo talibán ahí también que van contra actos de terrorismo, contra cosas que representan el gobierno de Pakistán.
Entonces pueden atacar carteles militares o de policías o de cosas que representaba el Estado. Pero menos mal, los talibanes están ahí, causan muchos problemas. Los talibanes pakistaníes para Pakistán, los otros sabemos lo que han causado. Pero es una pequeña minoría de lo que pasa en el país, de las industrias que van avanzando, de expresiones artísticas que se hacen de una clase media cada vez más grande, así. Por eso es un poco injusto para Pakistán identificarlo solamente como un país de talibanes. Luego cardenales es totalmente otra cosa. Y ahora tenemos un cardenal sueco, además, por primera vez en la historia. Pero los cardenales, lo digo, más bien como embajador, porque es como un puesto de embajador prácticamente en cualquier otro sitio, un puesto bilateral, tomando en cuenta la Santa Sede del Vaticano, el gran red de representaciones que tienen alrededor del mundo en sus nunciaturas, las informaciones que tienen a través de las iglesias, a través de los sacerdotes o las monjas o sí que están, saben todo, y sobre todo de países donde nosotros no tenemos mucha información, países de África, de ciertas zonas de Asia, ciertas zonas de América Latina, ¿sí? Hay mucha información ahí. Y un trabajo muy diplomático es intentar de buscar a estas personas. Y por eso tenía yo, cuando iba ahí al mismo Vaticano y al palacio ahí grande del Papa, de tener entrevistas con gente que tenían, como en cualquier ministerio de asuntos exteriores, ¿no? un encargado de Asia, un encargado de Medio Oriente, un encargado, y con ellos y hablar sobre lo que pasaba, la política, escribir informes a Estocolmo sobre eso. Sí, esa es una parte del trabajo. Y otra parte del trabajo es organizar las visitas de alto nivel. Y Luis mencionó la visita del Papa Francisco a Suecia. Y luego organicé varias visitas de la reina, sobre todo la reina vino 2 veces durante los años que yo estaba de embajador ahí. Y ella vino porque había una cierta afinidad o amistades, no es la palabra, pero una igualdad de visión de las cosas que ella y el Papa Francisco. Cuando entregaba mis cartas credenciales al Papa en la Sala Clementina, una ceremonia muy bonita, pero él mencionaba que había recibido un libro de rezos redactado por la reina de Suecia. Y es cierto, ella ha hecho un libro de estos, y ha hecho un libro de rezos para niños también, yo creo, pero ese era más general así. Y él dijo, da mis más calurosos recuerdos a la reina, y ha apreciado mucho su libro. ¿Sí? Claro, esas son cosas que dice un profesional que cuando recibe a alguien, pero también parecía que venir de verdadero de él. Y luego las causas de la niña, de la reina. La causa, ella, por la lucha contra el trafficking, de los derechos humanos, de maltrato de niños y niñas, de campaña contra drogas y cosas así. Tenían una visión muy similar, y por eso invitó a la reina a participar en seminarios de estos temas que se organizaban bajo la protección de la Academia de Ciencias. Una cosa que no sabía tampoco, que hay una Academia de Ciencias en el Vaticano, y no solamente se dedican a las ciencias teológicas, ¿no? Que está mucho más amplio, y cogen estos oradores de estos temas y organizan seminarios y conferencias. Y absolutamente para Francisco invitaba a mucha gente que estaban
ateos totales y no era muy abierto, ¿no? en esto, que no hace falta ser católico y simpatizar con el Papa para participar. Ahí invitaba a gente de todos tipos y distintas religiones y, como te dije, de ateos también. Y ahí fue, bueno, esto que el Papa Francisco tenía esta afinidad con la reina de Suecia, y también dijo que le gustaba mucho la política sueca en protección del medio ambiente. En aquella época también la política de migración, refugiados, así. Ese, como sabemos todos, ha cambiado. No sé si Francisco diría lo mismo ahora. Probablemente de España, porque España ya tiene una línea mucho más generosa en cuanto a la migración y así. Bueno, claro, no entras en mucho contacto así con el Papa como embajadora y tienes que quizás estar muchos años, pero lo ves en ocasiones ceremoniales, pero tiene siempre, está organizado en tal manera que, por ejemplo, en su recepción de Año Nuevo, todos los embajadores están invitados y uno a uno van a saludar al Papa y tienen un par de minutos con él. Y entonces ya puedes darle un mensaje, algo del gobierno, de algo personal, hablar de una cosa, pero por supuesto no es una no estás sentado tranquilamente con el Papa discutiendo del estado del mundo o dónde vamos, de esto. No, eso no. Es muy orquestado, muy organizado, pero sí, que da oportunidad de decir algo. Y Francisco, yo tengo la impresión, procuraba de decir algo personal también a ti, ¿no? Que fue... por eso el nuevo Papa... No conozco de nada, y tampoco Benedict con Ratzinger, tampoco no lo llegué a conocer. Empecé ahí justo cuando estaba Francisco subiendo, cuando habían elegido a él. Y fuimos a Uppsala, a Lund. Y era para conmemorar los 500 años de la Reformación. Ahí sí una cosa también característica por Francisco, de que él tenía la idea que él va a los protestantes, sino los otros más, digamos, más militantes de la curia, que les dirían: los protestantes tienen que venir aquí, porque al fin y al cabo fue Lutero que empezó exactamente, tiene que venir. Francisco, no, él va a los protestantes, y vino a Lund, porque ahí se fundó la Confederación Mundial Luterana, y por eso estaba Lund como un símbolo. Y también era que en Alemania había muchos sitios que competían que traer al Papa para los 500 años de Lutero. Al final vino a Alemania también, pero era, entre otras cosas, vino porque era un terreno más neutral, ¿no? Y no meterse en la política interna alemana, y estaba Ratzinger todavía con vida, etc. Y por eso fue ahí. Luego hubo una misa en el estadio de Malmö, y una misa, claro, muy solemne y muy... de fraternidad entre los católicos y los protestantes, y en Lund, y fue un éxito ese viaje de 24 horas o lo que fuera. Bueno, eran los cardenales, tal vez los cardenales, y luego aquí, en este ambiente, no puedo hablar de los catalanes. Bueno, no, pero la crisis en Cataluña fue algo que marcó mis años en España como embajador. El primer era en 2017, ¿no? que hubo la declaración unilateral de independencia, que luego Puigdemont retiró o suspendió él mismo enseguida, más o menos. Pero yo llegué en 16.
Y entonces tuvo un año ahí con más normalidad, ¿no? Es decir, que viajaba a Barcelona y yo tenía las citas oficiales con el presidente de catalán, con la presidenta del Parlamento, Forcadell, ¿no? Y con los distintos políticos, Iceta, de PSOE, de Junqueras, de Izquierda Republicana. Lo había todos. Y me explicaron todos también sus decepción de que el estatuto, ¿no? El estatuto de autonomía. Estatuto de autonomía, exactamente, que fue votado y en Cataluña, pero también en el Parlamento de Madrid, pero luego se mandó al Corte Supremo, ¿no? Corte Constitucional, exactamente. Y por qué no se aplicaba este estatuto. Y claro, veníamos, pero el primer año ahí era como muy normal todo esto. Luego se lanzó el proceso, como se llama, ¿no? El proceso. Y las elecciones, el referéndum que tenían sobre la independencia, que era bueno, muy dudoso, ¿no? Yo creo que estaba todo el mundo prácticamente de acuerdo de que era anticonstitucional, ¿no? Que no había un fundamento legal para este referéndum. Al otro lado, bueno, se hizo y luego empezó todo el proceso eso el gobierno de Madrid se implantó ahí y estoy recordándome ahora todos esos detalles. De las cosas muy viejas, como en Cuba, me recuerdo muy bien, pero lo que pasó en España hace 10 años, más difícil. No, pero de todas maneras, como embajador, ahí fue más complicado enseguida, porque fueron detenidos todos estos líderes con quienes yo había comido, tomado café, había visitado en sus despachos, habíamos hablado de intercambios y cosas así, y luego estaban ellos en la cárcel, y estaba no bien visto, así que algunos cónsules honorarios ahí tenían problemas porque estaban identificados demasiado con los catalanistas, y el Ministerio de Asuntos Exteriores le retiraron por el cónsul es un exequatur. ¿Cómo es la palabra de esto? El documento que acredita. Cartas patentes, ¿no? Sí, exactamente, fueron retirados por cónsul de Finlandia, yo creo, y algunos países cercanos a nosotros. Y nuestro cónsul honorario ahí, que era un trabajo formidable, maniobraba muy bien en este contexto. Y bueno, lo complicaba la vida realmente. Y ahora, cuando salí de España en 2019, estaban todavía en la cárcel estos líderes políticos. Puigdemont estaba, ya como sabéis, todo en exilio en Bélgica. Y creo que ahí sigue, ¿no? Aunque viene brevemente a visitar a España, pero... Por eso, sí, para talibanes, cardenales y catalanes, era mucho del tiempo la embajada estaba dedicado a esto, como ver una salida de esto, y cómo hacer a nivel de Unión Europea y cómo hacer Suecia, porque también llamaron... los catalanes me llamaron a la embajada, el de Asuntos Exteriores de ellos, Raúl Romeva, me llamó y pidiendo que por favor que Suecia pueda tener un papel de mediador aquí, así, algo que no nos interesaba porque ahí estábamos con la línea de Unión Europea y que no estábamos de ninguna manera mediando entre el gobierno en Madrid y lo que estaba visto como una rebeldía. Pero ahora me parece que la cosa está mucho más tranquilos y que hay, claro, hay muchos apoyos en muchas distintas cosas.
Pero fue una época interesante. Y cuando estaba en Madrid en los años 80, 80-83, ya los catalanes estaban considerados como los pragmáticos, los que como y si llegaron a un acuerdo con Madrid, con acuerdos de benéficos para ambos lados, pero los duros eran los vascos, que mataban, que querían una revolución, querían un estado marxista en País Vasco, era la ETA. Y cuando vuelvo a Madrid en 2016, es totalmente al revés. Están considerados los vascos como los pragmáticos, los negocian buenas autopistas, y infraestructura, y beneficios fiscales y cosas, mientras que en Cataluña está más persiguiendo la idea de una independencia. Y bueno, yo no, a ver dónde va a terminar eso. Esperamos que va a terminar en quizás un retoque a la Constitución española que crea un espacio un poco más amplio, pero que se mantiene el Estado español, pero que hay más apertura para los intereses de todas las autonomías, que se aumenta un poco más todavía este espacio. Bueno. Sí, yo creo que no me corresponde a mí, por supuesto, sacar ninguna conclusión, pero sí constato que tus dos periodos en España han coincidido con las dos principales crisis constitucionales que nuestro país ha tenido en democracia, desde la Constitución del 78, y que, bueno, afortunadamente lo que se demuestra es que las instituciones democráticas españolas son lo suficientemente fuertes como para poder abordar y encauzar esas crisis, ¿no? esas situaciones. Yo seguiría preguntándote y hablando probablemente una hora más, pero antes de concluir el coloquio, sí quisiera dar la ocasión a quienes nos acompañáis hoy aquí en la sede del Instituto para, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, pues que podáis tomar la palabra. Así que, sí, Javier, director. Bueno, muchas gracias a los dos. Ha sido, además de muy ilustrativo, muy ameno, muy divertido en algunos momentos, con lo cual, bueno, enhorabuena a los dos. Yo quería presentar, estamos en un centro cultural, en definitiva, el Instituto Cervantes, y quería preguntarle al embajador por la vida cultural en Madrid, en esa etapa, como mencionaba el embajador Cuesta, precisamente de tanta efervescencia tan creativa de Madrid de los 80. Sí. Fue una época fantástica realmente, y estoy mencionando algunas cosas en el libro, ¿no? Que estaba la llamada movida, ¿no? Yo lo observaba porque como también como diplomático y como viniendo de una familia bastante tradicional y así, no era yo la persona de meterme totalmente en la movida. ¿Qué dices? Más o menos cierto, ¿no? Exacto. No me teme personalmente, pero disfrutaba mucho, ¿no? de lo que salió, las primeras películas de Almodóvar, la música de Alaska y las fotos de García Alix y de todo esto. Todas esas personas que luego hemos contactado también 30, 40 años después de la movida, y que ha sido muy interesante. Pero, y para mí que no sabía mucho de la cultura, había aprendido algo en Cuba. En Cuba me abrió un poco la mente para toda la riqueza de la cultura, no solamente española, pero también de latinoamericana. Y en esta época leía mucho los libros de los grandes escritores, de García Márquez y Vargas Llosa, y bueno, no tenía mucho que ver con la movida. Pero la movida era más bien, sí,
un fenómeno madrileño también, ¿no? Fomentado por Tierno Galván, el entonces alcalde de Madrid, que apoyaba todas esas actividades. Pero fue interesante y haber visto la fuerza, ¿no? de la movida, la fuerza con que la gente por fin podían expresarse libremente y experimentar con todo, desde pintura abstracta hasta drogas, o hasta todo, y todo estaba como permitido. Y crea una fuerza también de que yo creo que si los de 23F hubiera triunfado, yo creo que no hubieran podido quedarse mucho en el poder, porque lo de la movida había causado un cambio también de actitudes y de expectativas y así de la gente, que fue importante, fue decisivo por el rumbo que tomaba España. Con respecto al 23F y el rol del rey en ese contexto, retengo que tú has dicho que la locutora anunció en breves instantes y tardó muchas horas. Se escriben y se dicen muchas cosas sobre el rol del rey, y una de ellas que yo he oído o leído, ya no recuerdo, es que el rey estuvo, digamos, inencontrable unas cuantas horas después de haber empezado ese conato de golpe. ¿Has oído tú ese tipo de cosas? Hay muchísimas cosas, pero yo diría son casi cuentos, ¿no? de cosas que había pasado. Pero lo que está cierto es que el rey jugaba al squash con un compañero. Y estaba este partido y luego... por eso yo estaba inencontrable, probablemente, que no estaba en el despacho, porque no tenía noticias todavía de lo que estaba pasando. Pero estaba squash en la misma zarzuela, tenía la sala esta. Pero no, luego, sí, hay distintas ideas, pero él estaba en su despacho, estaba su hijo, el actual rey, con él. Estaba varios, Sabino Fernández Campos, el secretario general de la Casa Real, estaban ahí, estaban con él, pero un momento justo al principio estaba jugando al squash, pero luego se tardó un poco porque tenían que ir de la televisión estaba al inicio, la casa de televisión estaba ocupada por un pequeño contingente que le han mandado de la corazada Brunete. Y cuando ocuparon la televisión es cuando pusieron las películas de dibujos animados y de Bob Hope y de esto, en vez de la programación normal, y cambiaron la radio, pusieron solamente música militar. Pero estas tropas se retiraron antes. Y yo tengo entendido que fue, bueno, en la Brunete, que esa estaba la clave de todo, porque es la unidad militar más fuerte en las cercanías de Madrid, es la división acorazada de Brunete. Y tenía un general que se llama el general Juste, se llamaba, y él estaba, cuando vi que Stelboch sacaba las tropas en Valencia, cuando vi que lo que estaba pasando en las Cortes, él estaba a punto de mandar los suyos también a ocupar puntos estratégicos de Madrid, pero solamente llegó a mandar los de la televisión. Luego él llamó al Palacio de Zarzuela a preguntar qué pasa, qué pasa por aquí, está ahí el general de la Armada. Y dijeron en la Zarzuela de Armada, ¿no? Que no ha estado, ni está ahora, ni va a venir, ¿no? Más o menos. Y entonces este general de Brunete se dio cuenta de que el rey y la zarzuela no estaban en favor del golpe. Y en este momento entonces justo retiró a los soldados que había mandado a Prado del Rey y ya podían empezar a trabajar como normal en la casa de televisión. Y lo que hicieron es mandar un equipo a la zarzuela para grabar
el discurso del rey. Y ese era sobre, no sé, medianoche o una cosa así. Y lo hicieron en 2 versiones. Lo grabó 2 veces y lo mandaron esta cinta con 2 coches distintos por si acaso le iban a detenerlos. Se iban a 2 coches que rodeaban un circuito. Bueno, no iban a la línea recta tampoco a la casa de televisión. Y esas son cosas que se puede explicar por qué tardaba. De que querían mandar el equipo a grabarlo, luego grabarlo 2 veces y luego ya llevarlo por 2 maneras distintas para la emisión, y luego querían ver también, pero el rey no estaba desaparecido en ningún momento, él estaba ahí. Su única desaparición era el partido de squash justo al principio. Por eso fue muy detallado la contestación. Hay un libro que se puede leer ahí, que se puede comprar los que les interesan. Muchísimas gracias. Primero también quería decir muchísimas gracias a vos o a usted, señor embajador, y también al Instituto Cervantes. Y mi pregunta es, de su perspectiva, ¿cómo se compara o comparaba la vida día a día entre España en los años 80 y ahora, o hace 5 años, y también en comparación con Pakistán o otros países donde usted ha vivido? Bueno. Gracias. ¿Cómo se comparaba la vida? Bueno, es como se compara de un chico de 30 años y un señor de 67. Yo vivo 2 Madrids distintos. No, pero en primer lugar, en Madrid, cuando vivía ahí en los años 80 existe el M30. Luego cuando volví después, hay el M40 y el M50, ¿no? De las autopistas que rodea Madrid. Es una explosión enorme de casas y de actividad y de puestos de trabajo, de crecimiento económico. Lo mismo viajando por España, hay autopistas mucho mejores que los que encuentras en Suecia. Y los trenes rápidos y la infraestructura, así que funcionaba muy bien. Y en comparación con Pakistán también es difícil, no se puede hacer, porque Pakistán era un país, como digo, pobre, pero con muchas posibilidades y con sectores bastante exitosos, pero sobre todo era muchos problemas de seguridad. Ahí, en España, cuando terminaba el día de trabajo, me cambié de ropa y luego salía a tomar una cerveza o ir al cine o disfrutar de la movida. En Pakistán, cada movimiento que hacía tenía 5 personas conmigo, un chofer y una guardaespaldas personal en el coche donde viajaba yo, luego 2 guardias más y un segundo chofer en otro coche. Y entonces 24 horas, 7 días a la semana tenía este equipo. Y si iba a comprar una cosa sencilla, digamos ir a comprar un video para ver una película por la noche, ir a comprar esto, se movilizaba esto. Primero tenía que decirlos 1 hora antes que os necesito a tal y tal hora para ir a tal y tal sitio. Y luego íbamos los 5, ¿no? en estos coches armados, para que yo iba a comprar un pequeño disco así para meter luego a ver la película en casa. Fue muy diferente. Y la residencia estaba rodeada de sacos de arena, unas torres en las esquinas con señores con metralletas ahí. Y todas las embajadas tenían esto. Y nosotros vivimos fuera del enclave. España tiene la embajada dentro del llamado enclave diplomático. Ahí había como una protección exterior también, pero nosotros vivimos fuera del enclave. Es decir, que teníamos que reforzar algunos puntos aún más. Y eso era, sí, en la vida en Madrid, fuera del oficial, harías lo que querías, iba al cine, iba
al teatro, fuimos a restaurantes, como veíamos en Pakistán era una cosa muy encerrado, ¿no? Muy diferente. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, porque te hemos exprimido como un limón, pero la prueba de que lo que nos has contado es muy interesante es que ha habido muchas preguntas por parte del público. Yo solamente agradecerte, embajador, el que te hayas prestado para este conversatorio esta tarde. Decir que es un libro muy interesante, no solamente por los datos, los hechos, sino también por las anécdotas que entretejes en la narración. Y decir que no es un libro solamente para amantes de las relaciones internacionales o para expertos en temas internacionales, sino para cualquier persona curiosa en conocer los grandes cambios del mundo en los últimos 40 años por parte de alguien que los ha vivido en primera persona. Así que animarles a que lo lean también. Y bueno, yo creo que lo podemos concluir aquí y podemos seguir ahora una conversación más informal con una copa de vino y con algunas tapas para amenizarlo. Muchas gracias a todos.